que ya habíamos traído que éramos 30 países en la OTAN, 29 hasta la incorporación de Finlandia, si no me estoy equivocando, y que cuando pude estar allí en la cumbre de la OTAN en 2022 fue donde se acordó esta importantísima ampliación. No digamos que vaya a servir para escalar la situación como sí que pudo ser a partir de 1997, que es donde Rusia pone la línea roja, ¿no? No, es que la OTAN prometió que no se iba a ampliar. Es verdad que Boris Yeltsin acabó cediendo muchas cosas. Esto también lo tenemos en el libro de la pugna por el nuevo orden internacional. Lo típico que se le menciona de no, es que era borracho y por lo tanto cuando estaba en algunas reuniones hablaba de más. Bueno, pues en parte es cierto porque se consiguió que dijera que la ampliación de la OTAN hacia Polonia no era un riesgo para Rusia y que por mucho que luego se rectificara, pues esa ampliación desde 1997 sí que ha sido problemática para los, como decía antes, para los intereses de los nacionalistas rusos. No tanto solo por el espacio postsocialista, que también, que es una pérdida de influencia gigantesca, el Pacto de Varsovia, sino también por el tema de que la OTAN está entrando en territorio postsoviético, ¿no? Esto ha quedado mucho más claro con esos giros políticos tan grandes que ha habido en los países bálticos, en Georgia, ¿no? Y en algunos otros territorios, por ejemplo, Ucrania, que ha sido el más grave, por eso todo lo que estamos contando hoy. Y claro, la expansión de la OTAN parecía no tener fin, porque había una frase que decía, ¿no? Nadie puede vetar la expansión de la OTAN, que explicamos en el libro de la pugna que os comento. Y eso implica todo, implica que se puede dar la bienvenida, como se hizo en la cumbre de Bucarest, a Georgia, ¿no? A Ucrania, a Moldavia, darle un poco, no era la bienvenida exactamente la de Moldavia, pero parecido, ¿no? A Ucrania y a Georgia. Contestando la pregunta en el chat, sí, claro, los países son los que solicitan todo esto, pero la cuestión que denuncia Rusia es que todos esos países que han ido solicitando el acceso a la OTAN lo han hecho justo después de revoluciones liberales promocionadas con dinero occidental. También tenemos ahí recogido en el libro el gráfico. Bueno, y además no solo en el libro, los que estéis en el seminario o hayáis visto el seminario del espacio postsoviético desde dentro, creo que os comento un poco todo esto, que lo hemos podido comprobar, ¿no? Y se conocen las cifras del dinero que Estados Unidos, porque esas cifras las da Estados Unidos, ha destinado para promocionar la democracia y todas estas cosas que se dicen, ¿no? Cuando lo que se busca es un cambio de régimen en estos países. Y justo después de eso es cuando se empiezan a dar problemas con la relación con Rusia, que es totalmente, ya digo, legítimo por parte de las nuevas autoridades elegir su defensa, pero ellos tienen unos acuerdos internacionales con Rusia. Por ejemplo, muchos forman parte de la alianza militar o otros forman parte de instituciones económicas y se intentaba diversificar, cosa que a Rusia no les hacía ninguna gracia. Y desde entonces Rusia ve con mucho recelo la ampliación de la OTAN. Desde 1997, aunque lo empezó a expresar a partir de 2008, yo creo, sobre todo. Habría que cogerlo todo esto y analizar país por país. El caso es que se había quedado en un impasse durante el periodo de Donald Trump, porque se había dicho que Donald Trump tenía, después de las ampliaciones a Montenegro y a Macedonia, de nuevo, Montenegro, pues con esas autoridades heredadas de la independencia, en las que esa independencia de Serbia no fue absolutamente mayoritaria, ha habido dudas, y en Macedonia, después de que se metiera como una cláusula dentro del cambio de nombre del país. Bueno, son cosas que se han ido haciendo en general en todos los países y cuando llega Donald Trump este proceso se frena. Donald Trump, lo que decía antes, ¿no? Se le acusó de ser colaboracionista con Rusia de alguna manera por la interferencia electoral. Finalmente acabó tomando una posición hostil y mandando más armamento a Ucrania, dando ese apoyo a algunas de las medidas a favor de Ucrania. No al nivel de lo que estamos viendo ahora, evidentemente, pero bastante más de lo que se esperaba. Y eso sí, dudó de la conveniencia de la OTAN. Macron dijo que esa organización había quedado en muerte cerebral y durante los años siguientes no se contemplaban nuevas ampliaciones, ni siquiera el funcionamiento completo de la organización, que venía de su última gran operación. Yo creo que fue la intervención en Libia, ¿no? Que ahí los intereses de Obama y los de, creo que fue Sarkozy, pues se chocaban un poquito más y acabaron pues tomando otras decisiones. El caso es que ya cuando está Joe Biden y cuando en 2021 se niega la diplomacia en torno a Ucrania, se hablaba de
cumplir de una vez los acuerdos de Minsk, se hablaba de una nueva arquitectura de seguridad con unos términos un poco intolerables para la OTAN, y es verdad que Rusia pidió ahí todo lo que quiso y más. Se habló de que la respuesta de la OTAN iba a ser firme, la OTAN había vuelto, se hablaba de un electroshock de la OTAN, y cuando Rusia lanza la invasión en 2022 se buscan todo tipo de formas de responder a Rusia. Evidentemente el acceso de Suecia y Finlandia no iba a ser el cambio brutal que se podía dar para responder a Rusia, no iba a suponer un gran cambio, suponía algunos cambios importantes. Por ejemplo, ahora mismo el mar Báltico es territorio OTAN. Es prácticamente todo territorio OTAN, quedando Kaliningrado y San Petersburgo. Pero en general, con Suecia y Finlandia, la OTAN ha conseguido el mar Báltico. Y ahora es todavía más acuciante, si me preguntas, para Rusia la importancia del Mar Negro o la importancia del Ártico. Bueno, pues ese tipo de cuestiones son relevantes, pero por lo general el peso militar de Suecia y Finlandia no es tal. La frontera tan enorme que se amplía por Finlandia, pues es una de las excusas que Rusia señaló como, bueno, ya no tenemos capacidad para defendernos convencionalmente de un frente con la OTAN tan inmenso como el de Finlandia. Deberemos aplicar un nuevo cambio a la doctrina militar, y se apostó por mover armas nucleares hacia Bielorrusia. Se supone que se iban a poner en alerta también armas nucleares en Rusia. Yo no sé al final en qué ha quedado eso, pero desde luego no creo que Finlandia sea ahora mismo ni el principal foco de Rusia, que ellos mismos dicen que no es una amenaza. Ahí entenderéis que es un poco falacia lo de que Ucrania es una amenaza por la cercanía a Moscú, cuando Finlandia está muchísimo más cerca de San Petersburgo y los bálticos también. Eso es una mentira de Rusia, pero sí que tiene mucho más que ver con lo del nacionalismo ruso que explicaba antes. En Finlandia eso no se da. Entonces, Finlandia tiene una importancia que puede ser quizá más política, no tanto estratégica. Estratégica cualquiera os diría que sí, porque es evidente, pero es que Finlandia hay que entender por dentro cómo funciona. No es un estado que tenga un sentimiento antirruso como todos los que tiene en Rusia en su frontera, ¿no? Que es Polonia, los Bálticos, ahora mismo Ucrania, Georgia, en esa frontera occidental, quiero decir. Y por el otro lado, Suecia es el otro país que, bueno, es el que acaba de entrar, el último en hacerlo, y que ha tardado más en hacerlo, como digo, esa respuesta que quería dar la OTAN a través de los más de 10 paquetes de sanciones, a través de todo tipo de presiones políticas, a través de la ampliación de la OTAN a los dos países, porque ahora mismo, por ejemplo, países como Irlanda o como Austria no lo contemplaban, pero estos dos se les lleva presionando bastante. No digo presionando directamente desde la OTAN a ellos, sino que a la población se les ha planteado constantemente durante la última década si querrían entrar en la OTAN. Y demoscópicamente, los resultados que salían siempre era que no hay una mayoría favorable a entrar en la OTAN. Pero entonces lo que se ha hecho ha sido, pues, por supuesto sin votación, meterles en la OTAN, y el sentimiento por toda esta amenaza que se ha creado ya es mayoritario a favor de la OTAN. Y la única llave que faltaba para que esto se aprobara, los únicos que han puesto condiciones, como explicaba antes Edu, ¿no? De que no todos los países van con pues adscribiéndose completamente a la agenda estadounidense, sino que tienen sus propios intereses. Y ahora, con el tema de la guerra de Ucrania, se han limitado mucho los intereses que pueden expresar países como Alemania, eso ya lo hemos explicado hoy. Al final eran Turquía y Hungría. Turquía y Hungría han sido los dos países que han puesto problemas a todo lo que ha ido ocurriendo, porque no tenían estos mismos intereses. Hungría quería el gas ruso, Hungría quería tener una relación cordial con Rusia, no quería negociar con Ucrania, cuando Ucrania ha sido el país que desde el Maidán ha perjudicado a las minorías húngaras de Transcarpatia. Entonces, Hungría ha tenido muchos problemas con Ucrania desde el Maidán. No solo Rusia, de hecho, Rusia no tiene poder de veto para que Ucrania no entre en la OTAN, lo tenía Hungría. Y Hungría lo ha estado bloqueando porque quiere conseguir concesiones. Ahí sí que se han dado presiones políticas denunciadas, en Hungría, y en Turquía un poco menos, ¿no? Tampoco tienes la capacidad de hacer eso. Pero Turquía lo que solicitaba era una serie de concesiones enormes que en esa cumbre de Madrid en la que se aprobó, y en la que tengo la crónica en la web, que la podemos pasar si queréis, se hablaba de, por un lado, Turquía exigiendo a Suecia y a Finlandia la entrega de una serie de opositores que se supone que Suecia y Finlandia no pueden hacer eso, se supone que eso tienen que hacerlo los tribunales.
Finalmente se han ido dando algunos pasos, sobre todo con respecto a los kurdos, que Suecia y Finlandia dejen de apoyar a los kurdos kurdo-turcos o kurdo-sirios. Me parece que había algunos kurdos más en Suecia y Finlandia. También se hablaba de, bueno, ellos hablan de terroristas, ¿no? Del PKK, de las YPG y del movimiento FETÖ, que es el de Fethullah Gülen, ¿no? Al que acusa de intentar dar el golpe de Estado contra Erdogan. En general, las demandas de Turquía fueron las protagonistas y eso nos ha llevado a que en la cumbre de la OTAN, yo lo ponía en el título de mi crónica, ¿no? La OTAN seguirá expandiéndose. ¿Qué han puesto en juego? Turquía, Suecia y Finlandia. Los actores aquí no eran Estados Unidos precisamente con todos estos puntos que menciono, sino los turcos. Ellos sabían que pues al final tenían que dar acceso a estos países, que tampoco es una cosa existencial para Turquía, pero si puedes conseguir concesiones internas, primero, molestas a Estados Unidos, que con Joe Biden te ha estado presionando más que Donald Trump, aprobando lo del reconocimiento del genocidio armenio y con las sanciones por la compra de armamento ruso, todas estas cosas te las tienen que tolerar. Y si tú quieres lanzar una operación en Siria, la puedes lanzar porque te van a poner menos peor cara que si no eres necesario para aprobar la ampliación de la OTAN. Entonces, Turquía empezó a pedir todas estas cosas. Que se le levantara el embargo de armas, se ha hecho. Que se le meta en el programa de los cazas, se ha hecho. Ahora nos decís en el chat, siguen sin esos F-35. Bueno, el caso es que se llegó a un arreglo por el cual Turquía primero dio el acceso a Finlandia porque Suecia es el país que tiene más presencia de esos opositores que denuncia. Finlandia no tenían tanto problema con ellos. Se ha ido dando pasos poco a poco. Estados Unidos y los otros países han ido levantando esos embargos de armas y metiéndoles en los programas de cazas, o al menos el hecho de que se pueda preautorizar una venta, pero luego falta la autorización final, ¿no? Dando esos pasos mientras ellos ratificaban la entrada de Finlandia. Y por el otro lado, la de Suecia ha tardado más porque iba vinculada a cuestiones más políticas. Y bueno, pues ahora falta que cumpla Estados Unidos, pero parece que sí que esta vez va en serio porque se ha dado el acceso a Finlandia y a Suecia definitivamente. Pero el caso de Suecia ha sido, como digo, más tardío por esto que estoy comentando, no tanto por la cuestión política con Suecia, sino también por la cuestión armamentística con Estados Unidos. Y ya por último, el hecho de que Hungría ha sido realmente el final del camino, no Turquía. ¿Por qué? Pues es que Hungría es que directamente ha ido a cara descubierta, ¿no? Si es verdad que Turquía tenía condiciones, Hungría directamente no tenía condiciones. Hungría decía que lo iba retrasando y que ya lo haría. Y cada vez que había una sesión programada se iba retrasando. Y casualmente se desbloqueaba la de Finlandia justo cuando Turquía lo hizo. Pero digo, si ya has conseguido hacer una sesión para desbloquear la de Finlandia, ¿por qué no desbloqueas las dos? Bueno, evidentemente Hungría necesitaba también un arma porque era un país muy pequeño económicamente para defenderse de esos paquetes de sanciones que le perjudicaban contra Rusia, ¿no? Y consiguió concesiones, consiguió que el embargo petrolero y gasístico tuviera exenciones para Hungría de algún tipo y consiguió, pues eso, que no le presionaran de una manera tan abrumadora para tener que permitir el envío de armas a través de su territorio a Ucrania y tantas otras cosas. Y nada, ya terminamos. Ya finalmente Hungría le ha puesto una última condición a Suecia, ¿no? Con eso de la visita del primer ministro para que se muestre ese apoyo interno, esa demostración de fuerza, que al final todo esto son muchas demostraciones de fuerza. Y Suecia, pues tampoco no ha tenido una gran relación con Hungría, pero al final, pues no es un país con el que tengas un problema existencial, ¿no? Y ya está.